Bueno, hermanitos, buenas noches, bienvenidos sean en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta enorme bendición de estar aquí en su casa de oración para pues seguir aprendiendo más de su palabra. Sean bienvenidos mis hermanos que están congregados aquí en vivo y mis hermanos que, bueno, los que se vayan a conectar el día de hoy también. Ahorita hasta el momento todavía ninguno. Pero bueno, vamos a empezar con una oración para que el Señor nos guíe. De forma reverente, hermanos, oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Padre eterno, Dios santo, estamos aquí, te damos las gracias a este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, mi Señor, primeramente por darnos un día más de vida y sobre todo, Padre eterno, la enorme oportunidad y bendición de estar aquí en tu casa de oración para seguir aprendiendo más de tu palabra, mi Señor, y así ser buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, del cual Él mismo ofreció su vida para el pago de todos nuestros pecados. Bendito Padre, y así recibir el perdón, el tan ansiado perdón de pecados, mi Señor, y tener vida eterna contigo, que esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos. Bendito Padre, te ruego, mi Señor, bendice, protege y bendice a mis hermanos que están aquí reunidos, a los que se van a conectar en estos medios electrónicos, los que vienen en pos de este lugar. Te suplicamos, Padre, que tú les quites todo obstáculo, que acelere sus pasos para que se puedan congregar, ya sea aquí en vivo o de forma electrónica. Bendito Padre, te ruego de forma muy personal, mi Señor, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, y que únicamente de mis labios salga palabra tuya. Te ruego, Padre Santo, que a mis hermanos que están aquí presentes, los que se vayan a conectar, mi Señor, que tú les otorgues un corazón, un oído presto, un corazón dispuesto, mi Señor, para que todos salgamos edificados de esta clase tan importante, mi Señor, que sabemos que el antiguo pacto es la sombra de lo que había de venir, o sea, todo lo de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante, bendito Padre, aprender, y más a estos santos hombres que tú utilizaste, bendito Padre, los profetas. Mi Señor eterno, muchísimas gracias por esta enorme bendición. Te rogamos que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu. Y te damos las gracias nuevamente por permitirnos escudriñar más de tu palabra. Todo esto, y esto, por supuesto, lo hacemos para la honra y gloria tuya. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Ok. Muy bien, hermanos. Nos quedamos en la clase pasada, en un resumen que hicimos del Jeremías del 26 al 45, nos quedamos hasta el 33. Hoy, hermanos, vamos a ver ciertos capítulos que, a consideración, estuve viendo cuáles son los más trascendentales, porque muchos se conectan. Luego a veces un capítulo tal abarca 3 o 4 conjuntamente, entonces analizando ya el resto de capítulos que quedan, a mi parecer es lo que vamos a ver el día de hoy, lo más trascendental para culminar el día de hoy, el profeta Jeremías. Hoy vamos a culminar. Bueno, precisamente vamos a empezar con el capítulo 34, que es desobediencia y desolación. Fíjense, los capítulos del 34 al 36, hermanos, presentan primordialmente diferentes etapas de desobediencia de parte del pueblo de Dios. Bueno, esto ya no es raro, hermano, porque cuántas veces el pueblo de Dios ha sido rebelde. La causa principal, ¿cuál ha sido? La idolatría. Y lo vamos a ver en un capítulo en especial, a esta famosa diosa llamada Reina del Cielo, Semiramis, que en diferentes culturas, incluso la católica, se le conoce como la Virgen María, que no es María, obviamente la que vemos no es María, es Semiramis, de Babel. Bueno, entonces, fíjense, en estos capítulos no se encuentran ordenados cronológicamente. Fíjense, de los eventos recogidos, los del capítulo 34, hermanos, ocurrieron en los tiempos del rey Sedequías. Los del capítulo 35 sucedieron después, mientras que los del capítulo 36 ocurrieron en el 4º año de Joacim, si lo vemos en el 36:1. Estos 3 capítulos identifican diferentes maneras de cómo el pueblo de Dios se desvió de sus mandamientos. Le digo, esto no es raro.
Ha sido una y otra y otra y otra y otra y no entienden. El capítulo 34 proporciona un estudio de personalidad que tristemente demuestra la debilidad y la inconsistencia del hombre. Se representa el precio del extravío y se ilustra la desobediencia de Judá al no cumplir las responsabilidades que le imponía el pacto. El tema en general es la justificación que tiene Dios para castigar al pueblo rebelde. En el capítulo 34 se distinguen claramente dos mensajes de parte de Jehová o Jehová para Jeremías. El primero se relaciona con la caída de Jerusalén y la derrota de Sedequías. Esto viene del versículo 1 al 7. El segundo, que era para todo el pueblo, tenía que ver con la desobediencia de ellos a las normas del pacto que se relacionan con la libertad de los siervos. Esto es del 8 al 22. Esto es a grandes rasgos que abarcan del 34 al 36. Vamos a ver el 37, hermanos. Es un capítulo que le dediqué un poco más de tiempo porque este es de sumo impacto. Y yo le puse el pago por profetizar. ¿Cuál fue el pago de Jeremías por profetizar? La cárcel. Esto fue impactante. La cárcel. En el capítulo 37, hermanos, vamos a leer en diferentes versículos. Vamos a leer esta primera etapa del 1 al 10. Mi hermano César nos ayuda a leer Jeremías 37 del 1 al 10, por favor. Sí, hermano, dice la escritura. Amén. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán, porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán a esta ciudad a fuego. Amén. Gracias, hermano. Ok. Entonces, en el capítulo 37, hermanos, como ya lo acaba de leer mi hermano César, da comienzo una serie de eventos relacionados con la caída final de Jerusalén y de Judá. Entremezclados con estos eventos está el encarcelamiento de Jeremías y la providencia de Dios a su profeta. Vamos a ver cuál es esa providencia más adelante. Judá tenía un problema de hacía largo tiempo que consistía en hacer caso omiso de los mandamientos de Dios. Digo, no es raro esto. Una vez más el rey, sus siervos y el pueblo hicieron caso omiso de las palabras de Jehová habladas por Jeremías, en versículo 2. Irónicamente, hermanos, rehusaban a escuchar, pero a la vez deseaban que Dios les escuchara. Por lo cual instaron a Jeremías a que orara por ellos. Esto viene en el versículo 3. Sus pensamientos estaban confundidos. Si bien Dios debía haber sido su rey, como viene en 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 6 a 7, cuando el pueblo quería un rey de carne y hueso, en vez de que se quedaran con el rey de reyes, pero bueno, confiaron en Sedequías. Este rey envió un mensaje a Jeremías por intermedio de Sofonías, quien debía haber estado yendo delante de Dios por el pueblo.
A este sacerdote se le instruyó que le pidiera a Jeremías que rogara por Judá. Si bien un profeta podía rogar por el pueblo, como viene en Éxodo 33, su función primordial era presentar el mensaje de Dios y animarlos a seguir las instrucciones de Dios. Vamos a ver, Gigi, ¿nos ayudas a leer, mija? Deuteronomio capítulo 15. Déjame, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio primero, capítulo 15. Aquí lo tengo señalado. Te digo qué versículo es. Versículo 5. Deuteronomio 15, versículo 5, mija, porfis. Dice la palabra de Dios. Sí. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Amén. Gracias, mija. Así es. El pueblo, hermanos, como siempre, no escuchaba el mensaje de Jeremías, pero sí esperaba que éste rogara por ellos. Qué conveniente, ¿no? Lamentablemente habían corrompido el plan de Dios para la comunicación con ellos. Cuando Sedequías y Jerusalén estaban hambrientos de esperanza, Jeremías les declaró condenación. Les advirtió que no se dejaran engañar por cambio alguno en el equilibrio de las fuerzas militares que pudieran parecerles favorables, como viene en el versículo 9, que acaba de leer mi hermano. No hay duda de que el mensaje anterior, hermanos, no aumentó la popularidad del profeta de Dios, por supuesto. A nadie le gusta que le digan, pues sí, ¿verdad? Esto te va a pasar si no obedeces. Pues a nadie le gusta, ¿no? Creo yo. Déjenme buscar otra vez. Un segundito. Jeremías. Ok. Vamos a ver ahora sí el meollo del asunto, el encarcelamiento y la providencia de Dios a Jeremías. Mi hermano Vicente, ¿nos ayuda a leer Jeremías 37 del 11 al 16? Sí. Por favor. Jeremías 37 del 11 al 16. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. ¿Hasta cuál? Al 16, el siguiente. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allí Jeremías por muchos días. Ahí. Gracias, hermanito. Durante la tregua en que el sitio fue levantado, Jeremías salió de Jerusalén para ir a la tierra de Benjamín, tal vez a Anatot, como viene en el 1:1, tal vez, para tomar posesión de una propiedad allí en medio del pueblo, como viene en el versículo 12. No obstante, hermanos, Jeremías jamás llegó a su destino. Cuando estaban en la puerta de Benjamín, Jeremías fue abordado por Irías, hijo de Selemías y probablemente hermano de Jucal, como vienen los versículos 3 y 13. Irías le acusó diciendo: tú te pasas a los caldeos, versículo 13. Las mismas palabras que Jeremías usó en el 21:9. En este caso no se trata de una obediente respuesta a un así dice Jehová o así ha dicho Jehová, sino una acusación de traición. Cuando Jeremías reclamó diciendo que la acusación era falsa, hermanos, 3 incidentes se sucedieron rápidamente. Esto lo vamos a ver entre el versículo 14 y el 16. Primeramente, Irías apresó a Jeremías, y lo llevó delante de los príncipes, versículo 14. Estaban airados, versículo 15, con este profeta de condenación y deseaban silenciarlo y acabar con su influencia.
Segundo asunto, segunda incidencia, es que azotaron al profeta de Dios. Versículo 15. Jeremías había sido amenazado y azotado en el 22 ya anteriormente. Esta era la segunda vez, por cierto. Esta acción fue llevada a cabo sin prueba alguna de traición y sin que se siguiera norma legal alguna. Fue la acción inmisericordia de una turba. Y el tercer episodio es que esa turba retuvo a Jeremías en la casa de Jonatán, el escriba. Además de la aflicción que ya suponía el trato recibido por Jeremías, este estaba encarcelado por un escriba, alguien que debía haber sido su colaborador. Azotaron y encarcelaron al profeta sin prueba legal ni justificación alguna, o sea, injustamente. Si bien estos eventos ocurrieron en el mismo día, Jeremías fue dejado en la cisterna por muchos días, como viene en el versículo 16. Muchos días. En esta cisterna oscura, sin ventilación, uno seguramente se pregunta, si yo estuviera ahí, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué más me harán? ¿Por qué me pagan con maltratos mi buen trabajo? ¿Sí? ¿Qué más me harán? ¿Por qué me pagan con esto? ¿Dónde está la protección prometida por Dios? Uno se preguntaría eso. ¿Sí? En realidad, hermanos, no hay nada que indique que Jeremías se hiciera alguna de las anteriores preguntas en ese momento. Podemos observar cómo empeoró el trato dado a Jeremías después del capítulo 20. Ahí es donde viene el sufrimiento de Jeremías. A pesar de esto, no expresó, fíjense bien hermanos, duda ni queja alguna. ¿Y a quién se imaginan esto? ¿Quién no se quejó? Amén. Se viene a la mente inmediatamente quién no respondió, quién no reclamó, se quedó callado. Jesús. Después, o sea, como tampoco hizo Jesús después de su experiencia en el huerto de Getsemaní. Qué confianza, hermanos, fíjense, qué confianza, qué valentía y qué carácter ante el comportamiento injusto. ¿Cuánto se asemeja? La pregunta es, ¿cuánto se asemeja usted a Jesús o a Jeremías, hermanos? Si nos aquejan, si nos maltratan, ¿tendremos ese mismo carácter o explotamos? Esa es una pregunta que ustedes se van a contestar cada quien. ¿Cuán bien lleva usted su cruz? Como viene en Lucas 9:23. Cada uno cargue su cruz, ¿no? Ahora vamos a ver la providencia que Dios le da a su profeta. Mi hermana Sofi nos ayuda a leer Jeremías 37, ahora del 17 al 21, por favor, para ver la providencia. La palabra de Dios dice, Sí, 37 del 17 al 21. y el rey Sedequías envió y lo sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa, diciendo, hay palabra de Jehová. Jeremías dijo, ay, y agregó, en manos del rey de Babilonia será entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieran en la cárcel? ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Escucha pues que luego, mi señor, el rey atiende ahora mi súplica, que traiga delante de ti. No me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, para que no me muera allí. Entonces dio orden al rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndolo dar una torta de pan al día, de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se agotara, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Amén. Gracias, hermanita. Bueno, con el retorno del ejército de Babilonia y la reanudación del sitio, parecía que estaba más inseguro el rey sobre su trono que el profeta en la cisterna.
La fe es más poderosa que la soberanía, hermanos. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Escrito está. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Por favor, hermano. Primera de Juan. Sí, Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 5. 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Uh-huh. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Hasta ahí, hermanito. ¿Ven? La fe es más poderosa que una soberanía. Y la confianza que da Dios es más fuerte que un trono, hermanos. Sedequía hizo venir secretamente a Jeremías y preguntó, ¿hay palabra de Jehová? Por décadas en las cuales sirvió fielmente. Jeremías, hermanos, había respondido constantemente con un desidio. Hay, como viene en el versículo 17. La petición era prueba de que Sedequías estaba consciente de que Jeremías era un verdadero profeta. Lamentablemente el rey se había alejado tanto de Dios que ya no había reverencia ni temía a su vocero. En los días venideros se probaría dramáticamente cuán cierto era lo anterior. La respuesta que dio Jeremías constituyó una prueba de su confianza, integridad, valentía y determinación para declarar lo que fuera que el Señor le ordenara revelar. La respuesta que Jeremías dio al rey fue esta: en manos del rey de Babilonia serás entregado. Versículo 17 que acaba de leer mi hermana. Qué consecuente y qué valentía de este profeta, después de que estuvo encerrado, ¿verdad? Qué valiente. Y qué declaración, Pero lo hizo con valentía. ¿Y qué puso adelante? La verdad. La verdad. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿se merecía Jeremías las tribulaciones y el castigo que estaba sufriendo? ¿Se lo merecía? No. Al igual que el Señor Jesús, ¿se merecía ese maltrato y esa horrible muerte en esa cruz pagana de Babel? ¿De origen de Babel? No, sino cada uno de nosotros, hermanos. Y Jeremías aquí, por tanto, no se merecía eso. Por supuesto que no. Al contrario, el resto del capítulo es un argumento muy bien estructurado por Jeremías, hermanos, con el fin de procurar un cese de la injusticia. No deseaba ser un mártir, ¿verdad? Pero lo sería si la causa del Señor lo exigía, pero no lo hizo. En defensa de sí mismo, Jeremías recusó la justicia de su encarcelamiento. Preguntó, ¿qué pecado había cometido él contra el rey, contra el pueblo, que justificara su encarcelamiento? Versículo 18, que leyó mi hermana. Jeremías no era culpable de ninguna violación, hermanos, ninguna. Había sido encarcelado por decir ¿qué? La verdad. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios, hermano? La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Y eso, hermanos, eso estamos expuestos hoy en día. Desde esos tiempos, el hablar la palabra de Dios Sí, hermano. siempre conlleva todo esto. Así es. Costaba la vida, ¿verdad? Persecución, muerte. Y hoy en día, hermanos, sabemos que hay hermanos que están en países muy peligrosos, hermanos, para declarar la palabra. O cárcel o muerte. Pero ahí están, entregando su vida como los hermanos de la iglesia primitiva cuando eran llevados al Coliseo Romano para ser despedazados por los leones. ¿Ves? Pero jamás huyeron, se entregaron al Señor. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Esta es una enseñanza. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Jeremías puso en duda a los llamados profetas de paz, como siempre, que había declarado que Babilonia no atacaría a Jerusalén, como vemos en el versículo 19. Al estar Babilonia ocupada
ocupando Judá y al estar ya muchos en el cautiverio, estos profetas habían demostrado su condición de ¿qué? Como su padre de mentira, ¿quién es? Satanás, de mentirosos. El argumento de Jeremías era válido y había sido probado por el tiempo. Solamente la injusticia de Judá podía explicar por qué andaban libres los profetas mentirosos, mientras que Jeremías, el profeta de la verdad, había estado en una cisterna. Es como decimos, ¿por qué a los malos les va bien y a los justos les va mal? Es que Dios es injusto. No. Como lo dijo Job, ¿qué? No recibiremos, ¿cómo dice? No, lo bueno, siempre lo bueno y lo malo no. No, lo que les espera, hermanos, a los que le van bien, a los malos que le van, lo que les espera, hermanos. La ira de Dios. ¿Quieren saber lo que es terror? La ira de Dios. Eso sí es terror. Y no va a ser en el lago de fuego. No va a ser en el lago de fuego, hermanos, eso. Claro, ese va a ser la tortura eterna. Pero antes van a padecer la ira de Dios, antes de que se vayan al lago de fuego. Y no se van a salir así, con la suya, no. No, hermanos. Ojalá, o como cristianos oramos para que se arrepientan algún día. Claro que sí deseamos que se arrepientan, pero si no, ahí están las consecuencias, hermano. Fíjense, hermanos, Jeremías rogó 2 veces porque se le tuviera misericordia. Esto fue lo que dijo en el versículo 20. Ahora pues te ruego, caiga ahora mi súplica. No me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. No buscaba el martirio. El sufrimiento que le causó la cisterna dio como resultado, hermanos, que él rogara encarecidamente que no le hicieran volver allí. El ruego del profeta y la providencia de Dios, que ahorita vamos a ver, dieron como resultado que se le bendijera doblemente. La protección de parte de los príncipes por la guardia del patio y una provisión diaria de torta de pan de parte de los panaderos por el tiempo que hubiera pan en la ciudad. Versículo 21. Esa es la providencia de Dios a su profeta. Este capítulo 37, hermanos, enseña cómo es el carácter de un verdadero profeta y cuán lamentable es un liderazgo débil. Jeremías demostró con sus respuestas que era un fiel vocero de Dios, valiente, firme ante el Señor. Que esa es la enseñanza que nos enseña este capítulo a nosotros ahora como el nuevo pueblo o la nueva Jerusalén. ¿Sí? Es la iglesia del Señor. Vamos a saltarnos al capítulo 44, hermanos, la rebelión del pueblo en Egipto. Y aquí es donde vamos a ver muchas cosas de idolatría, que hoy en día creen que es de Dios, pero no es. Porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Ángel de luz. Entre el capítulo 43 y el 44, hermanos, transcurrió suficiente tiempo para que el remanente se dispersara en Egipto. Se extendió desde el Tafnes, del versículo 7 del 43, hasta Migdol, al sur y al este de la frontera egipcia, hasta Menfis o Nof, al oeste del río Nilo, y a unos 200 kilómetros al sur del mar Mediterráneo, hasta Patros, tierra del sur, llamado Alto Egipto, como viene en el versículo 44, capítulo 44, 1. No hay certeza de que la gran concurrencia a la cual se dirigió Jeremías se encontrara reunida en Tafnes o en Patros, versículo 15. Esta gente estaba aparentemente celebrando un festival religioso que honraba a una deidad pagana. En todos los países, fíjense bien, hermanos, en todos los países orientales, desde Asiria hasta Egipto, se adoraba con diferentes nombres. ¿A quién? A la reina del sur. La reina de los cielos, reina del sur, Astarot, Osiris, Diana, Virgen María. Eso es lo que se adora actualmente. Que ella no es María la que estamos viendo ahora. No es María.
Semiramis, la reina del sur, la reina del cielo. Y se la adoraba como la diosa de la estrella Venus o de la luna. Uno de sus muchos nombres, hermanos. En la India, en China, en todos los países orientales, está la mujer cargando un bebé. Y ese bebé es Tamuz, que también se le conoce como muchos nombres. Cronos, no sé si Isis o Osiris, no me acuerdo. Muchos nombres. Jesús, que no es Jesús ese. 24 de diciembre nació. Nació Tamuz 24 de diciembre. Cristo no. Y lo vemos aquí en la Biblia. No dice la fecha de nacimiento, pero sí nos da rasgos. Desde los pastores que todavía cuando se le presentó el ángel, los pastores estaban ¿con quién? Con sus ovejas. Y en diciembre, hermanos, en Israel hace nieve y ya los pastores no sacaban sus ovejas. Entonces, como que el 24 de diciembre y los pastores estaban con sus ovejas en la nieve. Y también por lo de su medio hermano, su primo, Juan el Bautista. Pero ese ya lo veremos en una clase muy interesante, por su papá que era un levita o algo así, uno de los... Exacto. Entonces sí se puede decir más o menos entre qué mes y qué mes, dependiendo de la fiesta, pero no es diciembre. Ok. Se hacen 4 menciones de la frase, así ha dicho Jehová de los ejércitos, soberano de muchos o de todos, cada una de las cuales se sitúa en un punto estratégico del contexto de este capítulo. A Dios se le describe además como el Dios de Israel. Al haberse ido a Egipto estas almas rebeldes, no significaba que ellas hubieran escapado de Dios, pues este es soberano en todo lugar, en el cual podrían tratar de esconderse. La palabra Jehová en hebreo es Yahweh, del tetragramatón. ¿Sí? Las 4 letras del vocablo que se leen de derecha a izquierda, que es Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Sí? Yod, Hei, Bab, Hei. Y después se le agregaron los nikuts. Los nikuts son como si fuera ¿cómo se llama? El A, E, I, U, las vocales. Como las vocales en el hebreo nuevo, así como el español. El castellano antiguo es diferente ahora al español que hablamos. Es que el hebreo no tiene vocales. No, pero ahora sí. Con los nikuts. El de antes no, pero el de ahora sí. Los nikuts. Son esos puntitos que tienen así, varios puntitos. Por eso es Yahweh, Jehová, Yahvé, para pronunciarlo. Más fácil. Este es verdaderamente Jehová de los ejércitos. Es como insinúa un conocido cántico que dice, el que tiene el mundo entero en sus manos. Él era en un sentido especial el Dios de Israel. Por lo tanto, este remanente debía haber adorado a Jehová. Aquellos a quienes mandó que se quedaran en Judá no podían escapar de él al habitar en Egipto. Él era su Dios, Elohim. Una palabra en singular de contenido plural. Por eso Dios es uno, pero Dios se manifiesta en 3 personas. Elohim. Y también era Jehová o Yahweh, Yahvé. El Señor que estaba sobre todos los ejércitos de Egipto. El Señor de los ejércitos. En este capítulo 44, hermanos, se menciona vinculado de modo especial con Dios a Jeremías, su profeta. Aunque todavía faltan varios capítulos del libro que contienen mensajes a ser anunciados a las naciones. Jeremías presentó aquí los últimos pensamientos proféticos que estuvieron dirigidos al miserable resto que quedaba de su pueblo. Ya ahora sí que el remanente. El remanente se mantuvo totalmente rebelde hasta el último instante, aunque notaremos un destello de esperanza en el versículo 28. El servicio que Jeremías daba a Dios fue como un bendito faro en la oscuridad. ¿Sí? Como una pequeña luz, una luz. Y alguien dijo, ¿verdad? Yo soy la luz. Nada es más inspirador que ver a un antiguo soldado de Dios siendo fiel hasta la muerte en el campo de batalla para el Señor. El capítulo 44, hermanos, les ofrece el último vislumbre de Jeremías. Se le observa dando todavía la lucha por el Dios a quien sirve, todavía llamado
llamando al pueblo que ama. Jeremías mostró tener fe, valentía, amor y lealtad en todo momento hasta su última declaración. Este capítulo puede dividirse atendiendo el uso de la expresión por tanto, que presenta advertencias de Dios. Esto viene 44:6, 11 y 23. Y las palabras pues o entonces. Y la conjunción y, que presenta argumentos de Dios, del remanente y de Jeremías. Esto lo vemos en el versículo 7, 15, 20 y 24. No obstante, hermanos, las palabras por sí solas no dan idea del contenido. Y el siguiente bosquejo proporciona, hermanos, vamos a ver una mejor comprensión de este capítulo. De los versículos del 1 al 6, hermanos, Dios los castigó por su comportamiento del pasado. De los versículos del 7 al 14, se refiere a un precio que debía pagarse por la condición en que se encontraban en ese momento, el pueblo. De los versículos del 15 al 19, una continua rebelión prevalecía. Del 20 al 28, hermanos, después se observa una percepción, un desempeño y un anuncio. Y el versículo del 29 al 30 se da prueba profética de los anuncios de Dios. Y hermanos, ahora vamos a pasar a la última etapa. De Jeremías del 46 al 52, para terminar ya este profeta. A breve resumen, hermanos, de esos últimos ya capítulos. A continuación, así lo resumí. Encontramos otra gran colección de poemas que se describen cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, capítulo 46. Filistea, capítulo 47. Moab, capítulo 48. Edom, Amón, Damasco y Hazor, con H y Z, Hazor, capítulo 49. Luego, sorprendentemente, los poemas más largos, hermanos, cerca del final del libro, tratan sobre el juicio venidero de Dios sobre la propia Babilonia, que tanto utilizó. O sea, Babilonia no se iba a escapar, por supuesto. Capítulos 50 y 51. Aunque Dios usó a esta nación para ejecutar su justicia, no respalda su violencia e idolatría. Eso Dios lo abomina. Babilonia también es juzgada bajo el estándar de la justicia de Dios, por lo que Jeremías también denuncia su orgullo e injusticia. Babilonia es más grande que la vida en estos poemas, recordándonos la imagen de la ciudad y de la torre de Babilonia, Génesis 11. En estos poemas el personaje de Babilonia se ha convertido en un arquetipo de todas las naciones rebeldes, en su glorificación de la riqueza y la guerra. Dios entregará a los babilonios a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada al final de Segunda de Reyes, capítulo 25, hermanos. En estos poemas el personaje de Babilonia, Segunda de Reyes, capítulo 25, y cuenta la historia del ataque final de Babilonia a Jerusalén. Los soldados destruyeron las murallas de la ciudad, quemaron el templo y llevaron a muchas personas al exilio. La historia, fíjense bien, hermanos, la historia, y lo remarco, muestra cómo las advertencias del juicio de Jeremías en los capítulos del 1 al 24 se cumplieron históricamente. Y Jeremías fue vindicado como un verdadero profeta. Pero no así como termina el libro. La conclusión cuenta una breve historia sobre el rey israelita cautivo. ¿Quién es? Joaquín, del linaje de David. Capítulo 52. Después de algunas décadas de encarcelamiento, el rey de Babilonia lo libera, le muestra favor y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y ese es el último párrafo. Este libro, relativamente sombrío, está diseñado, hermanos,
para terminar con un pequeño rayo de esperanza que recuerda las profecías de esperanza de Jeremías. Dios no ha abandonado a su pueblo ni la promesa de un futuro rey del linaje de David. Y así, el libro de Jeremías, hermanos, nos ofrece a todos una evolución sobria del pasado de Israel, junto con una mirada esperanzadora a su futuro. ¿Y quién es el futuro? Jesús. Amén. Capítulo 46. Vamos a ver aquí cuatro capítulos. Capítulo 46. Las aseveraciones del Señor acerca de la caída de Egipto. Jeremías era profeta a las naciones porque este era el plan de Dios. Todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, excepto Oseas, contienen alguna porción o aseveración acerca de las naciones vecinas de Israel. Todos los libros menos Oseas muestran alguna nación. Vamos a ver algunos ejemplos. En varios libros proféticos puede encontrarse una colección de mensajes para diferentes naciones. Por ejemplo, en Isaías, que acababa de dar mi hermano Martín, ¿sí? Capítulos 13 y 23 y 34. Ezequiel, capítulo 25 al 32, 38 y 39. Amós, capítulo 1 y 2. Jonás, del 1 al 4, capítulo del 1 al 4, y Jeremías, del 46 al 51. ¿Sí? Dios siempre estuvo interesado en las naciones, aunque hubiera hecho pactos especiales con Abraham e Israel, el padre Abraham, como el linaje por el cual vendría el Mesías, por supuesto. El gran plan de Dios por medio de la simiente de Abraham se centraba en Israel y Judá. Sin embargo, hermanos, a estos pueblos les afectaba en gran manera el levantamiento y la caída de las naciones vecinas. Por lo tanto, cuando los profetas recalcaban la soberanía universal de Dios, se hacía necesario dar a conocer sus planes relacionados con el destino de las naciones. Estas porciones por lo general carecen de una ley o código concreto que regulará la condición de estas naciones, pero sí contienen principios de funcionamiento definidos por Jehová de los ejércitos. Por ejemplo, en Romanos 1:16, lo que acabamos de leer, o lo que acabamos de ver. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y aquí incluye Dios a quién: gentiles, judíos. Estos principios se ponen en manifiesto en esta singular porción de las profecías de Jeremías a las naciones, de este capítulo 46 al 51. Ahora vamos a ver los capítulos 50 y 51, hermanos. El juicio de Jehová sobre Babilonia. El juicio de Jehová sobre Babilonia. Los capítulos 50 y 51 suman, hermanos, los conté, 110 versículos. Pero la porción entera representa una sola unidad. Estos dos capítulos están unidos. En toda la obra profética de Jeremías, Babilonia, hermanos, ha sido un tema primordial, ya sea por referencia o por mención concreta de ella. No nos debe sorprender, hermanos, por lo tanto, que se dé una detallada atención a los juicios de Dios sobre Babilonia, pues fue la que más utilizó. Las palabras de la profecía se escribieron y se leyeron, hermanos, en voz alta, en el año 4 de Sedequías, cuando éste fue a Babilonia. Esto lo vemos en el capítulo 51, versículo 59. Mi hermano César nos ayuda a leer. ¿Versículo, hermano? Capítulo 51, versículo 59. Por favor. Dice la palabra de Dios, Sí. versículo 59. Palabras que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Amén. Gracias, hermano. Judá ya había sido conquistada por Nabucodonosor, quien se encontraba en la cúspide del proceso de formación de su imperio.
Todavía había otras naciones que serían conquistadas por Nabucodonosor. Sin embargo, hermanos, el poder y la prominencia de éste ya se habían consolidado. Aún Dios lo respaldaba en sus conquistas. Esto viene en Jeremías 27 del 1 al 8. En estos capítulos 50 y 51 de Jeremías, hermanos, situado en tierra, en una tierra que ya había sido conquistada por el emperador, estaba declarando abiertamente la derrota del más grande monarca y el más poderoso ejército de ese tiempo. El profeta estaba anunciando que en poco tiempo el conquistador sería conquistado. Jeremías había elegido como su portavoz a Seraías, a quien irónicamente se refirió como príncipe, camarero o callado, como acaba de leer mi hermano en el 51-59. Ese transportó el rollo de la profecía hasta Babilonia y lo leyó a gran voz. Esto viene en el versículo 61 del capítulo 51. No había duda de que era un explosivo mensaje el que estaba presentando. Y como a menudo sucede, el poder de Dios se manifestó en la debilidad. Mi hermano Martín nos ayuda a leer Jeremías 51-61. Entonces Jeremías dijo a Sereías, tan pronto llegues a Babilonia, lee en voz alta todas esas palabras. Gracias, hermano. El mensaje anormal de Jeremías demostró que éste estaba trabajando para Dios y no para Babilonia. Si no hubiera estado hablando por Dios, sus palabras, hermanos, habrían sido necias. O sea, de él mismo. Estaba arremetiendo a un mismo tiempo contra su propio pueblo, que deseaba matarlo, entre paréntesis, y contra el ejército invasor de Babilonia. No había posibilidad alguna de que su mensaje, ni de que la situación de ese momento, le granjeara la amistad de uno u otro bando. Su confianza tenía que estar puesta siempre en Dios. El valiente profeta tenía que elevar su mirada al cielo, pues había profetizado condenación sobre las naciones de la tierra, incluyendo al imperio que conquistaba el mundo. Este es Babilonia. Aquí vamos a hacer varias preguntas, hermanos. ¿Qué castigo se proclamó para Babilonia? Destrucción. Así es, hermano. Pues iban a derrotar a los pueblos asirios, hermano. Fíjense, Babilonia sería castigada con la misma severidad que trató a las demás naciones. Ese sería el castigo. Con un poder superior al de ellos que se levantaría más adelante. Así es. La destrucción de Babilonia, hermanos, proporciona un testimonio aleccionador del principio divino en el sentido de que uno ciega todo lo que siembra. Gálatas 6 del 7 al 8. Otra pregunta, ¿por qué se le recetó castigo a Babilonia? Fue cruel. Y además eran idólatras. Y la sentencia era de que Babilonia iba a ser destruido. Desde todo hombre, todo habitante, todo animal iba a quedar desolada e inhabitable. Así es. Bueno, de la cobertura que hace Jeremías en estos dos capítulos se desprenden pecados y violaciones concretos cometidos por Babilonia. Estaba totalmente justificada la forma como Dios respondió a Babilonia. Aunque Babilonia y Nabucodonosor pudieron haber sido siervos de Dios. ¿Sí? Esto lo vemos en el Jeremías 25:9, Jeremías 27:6, Jeremías 43:10, Isaías 13, del 1 al 6. Al castigar a las demás naciones, los babilonios se quedaron atrapados en males que obligaban a hacerles pagar por sus propios pecados, hermanos. Jeremías probó lo anterior por medio de las siguientes aseveraciones. Primero, vamos en el capítulo 50, versículo 14. Porque pecó contra Jehová. Jeremías 50:14. Esto prueba que Dios, hermanos, consideraba responsables delante de él a las naciones y que esta responsabilidad era diferente de la que señalaba el pacto que él hizo con Israel. Segunda,
Versículo 24, capítulo 50, versículo 24. Porque provocaste a Jehová. Porque provocaste a Jehová. La palabra provocaste, hermanos, describe los sentimientos de Dios y el espíritu reaccionario de Babilonia. Tercera consecuencia, porque contra Jehová se ensoberbeció. 50:29. Cuando la criatura responde de esta manera al Creador, una perniciosa clase de humanismo se ha desatado. Cuarto, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. 50:38. También está en el 50:17 al 18. Babilonia le rendía gran honra y gloria a los falsos dioses y lo hacían con pompa y esplendor. Idólatra. 5. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Sí, esto viene en el 51, capítulo 51, versículo 9 o 50:24. El pueblo se resiste a Dios. El Señor es misericordioso, pero la voluntad obstinada del hombre puede resistirse a su bondad. 6. Ha venido tu fin, la medida de tu codicia. 51:13. La avaricia y el egoísmo de Babilonia se habían convertido en codicia, del hebreo betza. Si bien Dios sabía que las naciones conquistadas por Babilonia merecían castigo por sus caminos pecaminosos, la culpa de ellas no justificaba el despojo codicioso que llevó a cabo Babilonia. 7. Y pagaré a Babilonia todo el mal que ellos hicieron en Sión. 51:24. Y también por los muertos de Israel caerá Babilonia. 51:49. En los capítulos 50 y 51, hermanos, Jeremías se debatió reiteradamente entre las despiadadas conquistas de Babilonia y un rayo de esperanza para el pueblo de Dios. Las obras malignas de Babilonia contra Judá fueron hechas con el fin de llevar al pueblo de esta al arrepentimiento. O sea, cuando Dios utilizó a Babilonia, por supuesto que lo utilizó. No obstante, el cruel trato que infligió Babilonia, que Dios usó para propiciar el bien en su pueblo, no estaba aprobado por Dios. Se justificaba el juicio que Dios estaba trayendo sobre Babilonia. Otra pregunta, ¿cuándo se llevaría a cabo el castigo? ¿Cuándo? En el año 539 a.C. En el año 539. Babilonia fue derrotada por los ejércitos de Ciro, rey del nuevo imperio medo-persa, sin que una sola batalla se peleara. La destrucción total de la ciudad se realizó después de varios sitios que impusieron a esta. Ciro, el gran Ciro. Pasemos al último capítulo, hermanos, 52. El rey Sedequías, hermanos, fue apresado. Judá cayó. El templo de Dios fue despojado y quemado. El pueblo de Dios fue deportado. Y todo esto sucedió porque el Señor estaba castigando a su pueblo por sus caminos inicuos. Versículo 3. 52:3. En el capítulo se abarcan 4 divisiones principales, hermanos, en este capítulo 52. Primero, la derrota infligida a Judá por Babilonia, versículos del 1 al 11. El asolamiento y el incendio de Jerusalén y el traslado de los tesoros del templo a Babilonia, versículos del 12 al 23. Tercero, la muerte y deportación de personas prominentes, versículos del 24 al 30. Y el que nos vamos a enfocar en esto es el rayo de esperanza. Cuarto, un rayo de esperanza que aún quedaba. Como se observa en el trato que recibió uno que había sido rey de Judá, esto es, Joaquín. Versículos del 31 al 34. En el año 37 de su exilio, hermanos, Joaquín fue tratado favorablemente por Edilmerodac, rey de Babilonia.
lo sacó de la cárcel, lo puso sobre su trono, lo distinguió con vestidos especiales y le dio de comer en su mesa todos los días de su vida. Exacto. ¿Por qué diría el autor del libro este dato noticioso como una nota final, hermanos? ¿No fue este un último detalle para mostrarnos cuál era la tendencia que se manifestaba entre los reyes extranjeros, que algún día cumplirían las promesas de un retorno del pueblo cautivo de Dios a su tierra natal? Si este fue el propósito, hermanos, entonces Jeremías no terminó con un triste escenario de cautiverio, sino con una alegre nota de ilusión. El pueblo de Dios se levantaría, se arrepentiría y retornaría, como viene esto en el capítulo 29 del 10 al 14. Esta es la visión que debió de haber tenido este profeta para sostenerlo con tanta valentía, devoción, perseverancia y amor por tanto tiempo. Todo lo que padeció Jeremías, hermanos, a final de cuentas, un rayo de esperanza. No fue infructuoso su trabajo. Sí sufrió, padeció, lloró. Por eso, cuando hablamos al principio, hermanos, ¿se acuerdan que había similitudes con Jesús? ¿Sí? Es inevitable que nos conmueva su estilo, nos motive su mensaje y nos maraville la gran tarea que Dios le asignó. Sus comentarios, su carácter y su constancia, hermanos, constituyen un reto para hoy en día a todo cristiano. En el sentido de ir, fíjense bien, ir y hacer lo mismo. ¿Esto quién lo dijo? Ir y hacer lo mismo. Jesucristo. ¿En dónde? ¿En qué parábola? De ir y predicar el evangelio. No, eso fue en una parábola. En el plan de salvación iba a decir. Bueno, fue una instrucción, pero esto lo dijo en una parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se llama esta parábola? La del el buen samaritano. Fueron las últimas palabras del Señor en esa parábola. Ir y hacer lo mismo. Ya que somos convertidos al nuevo pacto, hermanos, del cual profetizó Jeremías, esforcémonos por apartar el pecado y buscar a Jehová justicia nuestra, como viene en el capítulo 23, versículo 6. ¿Sí? Buscar a Jehová justicia nuestra. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo todo el trabajo que padeció Jeremías, hermanos, todo el sufrimiento, todas las lágrimas tuvieron un fruto. Que el pueblo a final de cuentas se iba a arrepentir, iba a obedecer de tanta rebeldía que tuvo, hermanos. Y que Dios vemos cómo utilizó a naciones que eran idólatras. Y por supuesto no las dejó ahí. No, también recibieron su castigo. Y vemos cómo Dios tiene poder sobre todo, hasta de Satanás, por supuesto. Dios puede utilizar a Satanás, y lo ha utilizado. Y Satanás obedece, porque tiene que obedecer. ¿Sí? Y esto lo hace, hermanos, precisamente. Las tribulaciones, hermanos, hay que estar agradecidos. No es, claro, dice uno, ¿cómo voy a estar contento de una tribulación? Pero esto, hermanos, nos hace crecer. Nos hace crecer. Si fuéramos perfectos, hermanos, si fuéramos robots, entonces ¿a qué no hubiera un plan? Si fuéramos robots todos iguales, todo el mismo pensamiento. No, todos tenemos un carácter diferente. Todos somos únicos e irrepetibles. ¿Sí? Pero, como dice Pablo a los Corintios que les dijo, os ruego en el nombre del Señor Jesucristo que todos tengan un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo pensar. En la palabra, hermanos, aquí debemos de tener un solo pensar, un mismo sentimiento. Y gracias a las tribulaciones, gracias a lo mejor que nos equivocamos, nos levantamos, hermanos, nos levantamos. Cristo nos da la mano y nos levanta. El diablo nos quiere ver en el suelo.
Él no quiere que nos salvemos, como viene Lucas. Él no quiere que nos salvemos, hermanos, pero Cristo sí. Y ahora por lo que veo, Jeremías es un gran ejemplo, hermanos. Fue un poco complicado este profeta, pero tiene un gran mensaje, hermanos. De ser valientes, de seguir perseverando, de luchar, hermanos. Porque allá afuera, hermanos, hay muchas tinieblas. Somos pocos los obreros. Necesitamos traer a los pies del Señor más obreros, hermanos. Esa es nuestra misión. Y aquí Jeremías lo hizo con valentía, a pesar de todo lo que padeció. Ese es el mensaje que nos deja este gran profeta, el gran profeta de Dios. Es un gran profeta de las naciones, como dice, ¿verdad? ¿Algún comentario, una duda, hermanos? Ahora sí que yo les agradecemos a Dios primeramente y agradezco su paciencia, su tolerancia hacia mí. Yo a veces me cuesta un poco de trabajo, no sé, expresarme, enseñar, no es fácil. Yo que trabajo en una secundaria, alguna vez atendí a algún grupo dando clases de historia, pero no es fácil. Ahora entiendo a mis compañeros que, pues ahora sí que agarrar el toro por los cuernos y dar la clase. No es para cualquiera, hermano. Pero bueno, yo agradezco su paciencia, su comprensión, su tolerancia, y espero que esta enseñanza pues nos sirva a todos y nos da este gran mensaje. Si tienen ahora sí que duda, comentario, algo, es todo suyo, hermano. Yo tengo un comentario, hermano. Al final cuando vemos el libro de Jeremías, del profeta, ahí vemos, hermano, al final, cómo las profecías que había profetizado Isaías se cumplen. Porque en Isaías ya había profetizado el juicio contra Israel, contra Judá y contra Babilonia inclusive. Entonces, pues Dios lo que promete cumple, ¿no? Y ahí ya estaba cumplido, incluso en tiempo de los mismos profetas, lo que había dicho. Sí. Y el castigo que se había dado por la desobediencia de Israel, porque varias veces los advirtió. Les advirtió, les dijo, no hagan esto, no caigan en otra idolatría, porque si no van a sufrir el juicio. ¿No hicieron caso? No, de hecho Jeremías empieza así, ¿no? Diciéndoles, yo les advertí, les dije y no me hicieron caso. Y finalmente lleva a cabo ese juicio. Como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, eso es la sombra de lo que debe de venir. Entonces es un llamado para que todos los hombres que escuchan la palabra de Dios sepan que el juicio que Dios ha prometido va a llegar en algún momento. Así es, hermanito, gracias. Y sí es cierto, todos debemos de prepararnos para el encuentro con Dios que vamos a tener. Todos debemos de prepararnos. Así es, hermano. Gracias, hermano, por el estudio en general y su preparación. Gracias a Dios antes que nada, y pues ahí vamos aprendiendo. Sí. Hermano, yo cuando veo esta historia y todas las historias que hay desde Génesis 3 en adelante hasta Apocalipsis, pues yo veo lo que sucedió en Génesis, yo veo esa continua repetición de ese acontecimiento, Caín matando a su hermano, y por orgullo, pues no sé, como veo en Caín que no necesita de Dios, ¿no? Que él es suficiente para él, ¿no? Y cuando ves la descendencia de Caín, veo pues todas estas generaciones nuevas, rebeldes a Dios, desobedientes a Dios, siempre confiando más en ellos y pues yo creo que ni siquiera considerando a Dios de plano, ¿no? O sea, porque de alguna forma si tienes una idea de quién es Dios y yo creo que todos en algún momento nos preguntamos sobre la grandeza de la creación, ¿no? El universo, y desde ahí ya veo yo también gente parecida a Abel, ¿no? Agradecidos con Dios, confiando en Dios, ¿no? Adorando a Dios. Entonces lo que se manifiesta en la actualidad es una repetición de todas las eras, ¿no?
Patriarcal, en la mosaica. parte rebelde de la creación y la parte que creemos, ¿no? y que tenemos temor, porque sabemos, cuando veo pues todas esas profecías tan horribles, Sí. no entiendo pues esa necesidad de seguir en ese camino, y puesto que Dios es muy paciente, hermano. Dios es paciente, y yo quiero imaginarme cuántos años o quizás décadas tuvieron que pasar hasta que Dios se hartó y dijo, ya van al cautiverio. Ya Que no pasó. fue de un día para otro, o sea, Ya yo pasó. creo que les dio mucho tiempo, mucho Con Noé. tiempo, y mandaba un profeta y luego mandaba otro y luego mandaba otro, y siempre mataban al profeta, ¿no? Entonces, en conclusión, estamos viendo una repetición de todos esos tiempos antiguos Es cíclico. en esta actualidad, ¿no? Entonces, Así es. como dice el hermano, o sea, se va a cumplir, ¿no? Sí, entonces hay que tener temor porque se va a cumplir, ¿no? ¿Cuánto lo dice Proverbios y Salmos? Hay que tener temor, como lo hizo Con Noé. temblor. Con temor preparó el arca. ¿Sí? Y ahí se ve la obediencia. Sí, mi hermano. Gracias, hermano Roberto. Principalmente, hermano, agradecerle, y retomando un poco lo que decía el hermano Roberto, ¿no? Sí. Se ve esa constancia de querer hacer las cosas mal, pero a su vez Jeremías nos enseña el lado contrario, porque a pesar de que siempre el pueblo le contestaba, le decía, no aceptaba, Jeremías siempre estuvo ahí firme. Siempre estuvo, a Sí. pesar de que tenía los sentimientos a flor de piel, a pesar de que lo encarcelaron, a pesar de que lo azotaron, siempre estuvo firme, tratando Sí. de dar el mensaje de Dios que Dios le compartía a ese pueblo que no lo quería escuchar. Y es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros, ¿no? A pesar de que no veamos un reflejo, a pesar de que no veamos un cambio, a pesar de que todo el mundo nos ignore o nos tache, debemos actuar igual. O sea, tenemos que ser constantes. A pesar de que, como bien dice el hermano César, ¿no? Desde Isaías se había profetizado, Dios volvió a dar una oportunidad 40 años antes con Jeremías. Y estuvo 40 años. 40 años fue su... ¿No? O sea, la misma Biblia nos está diciendo, Jeremías estuvo 40 años insistiendo. Muchas veces nosotros estamos 2, 3, 4 meses y es, ya mátame. ¿No? Entonces, Un día, Jeremías hermano. estuvo 40 Es años. mucho. Es un ejemplo, hermano. Sí. Yo me quedo con esa parte del libro en general, y pues agradecerle su tiempo y su dedicación, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermano. Gracias a Dios antes que nada, y pues gracias a ustedes porque la clase es de todos. Mi hermano, mi hermano Luis, y Luis Omar, y mi hermana. Sí, hermano. Perdón, hermano. Sorry. Antes que nada, hermano, agradecerte tu tiempo, tu preparación, y que Dios te siga bendiciendo con la que, y te siga preparando más, y que te de que esto es un mensaje para todos. Sí, hermano. Mira, yo veo como por ejemplo, en los capítulos 50 y 51 que me llamaron la atención, como la advertencia de Dios siempre está latente. Dios no obra de forma precipitada, ni castiga de forma precipitada, No. ni su ira viene sin haber advertido. En el capítulo 50 vemos cómo viene la profecía, y la profecía es advertencia. Sí. Deja esa vida, deja la idolatría, deja de desobedecer, deja ese tipo de actitudes, ese tipo de relaciones malsanas que te corrompen. Y luego vemos en el capítulo 51 que después de que no hubo obediencia, entonces ahora viene el juicio. En ese momento entonces viene el juicio, entonces viene el cumplimiento. Bueno, tú no quisiste obedecer, y es lo mismo. Este es el bosquejo de lo que es nuestra vida cristiana. Sí. Dios nos advierte. Y después, si no obedezco, viene el juicio. Y hay que diferenciar que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo el hecho de que yo pase por pruebas.
No es lo mismo una prueba que consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son una cosa y las pruebas son otra cosa. Las consecuencias del pecado es algo que estás pagando. Y esas muchas veces lo que pasa es que se nos acumulan con las pruebas que nos vienen. Pero creemos que cuando estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado, es una prueba. Y ahí es donde entra el discernimiento. Sí, hermano. Ver que no es una prueba. Estás pagando las consecuencias del pecado. Es diferente. Entonces, yo veo aquí la advertencia y el juicio. Eso es lo que nos gobierna a todos en el cristianismo. Advertencia y juicio. Entonces, está la venida del Señor. ¿Qué haríamos nosotros hoy, en estos días, si Jeremías viviera y viniera y nos hablara? ¿A poco le íbamos a creer? Estás loco. Cualquiera de nosotros que hable de Dios en la escuela, en el trabajo, en la calle, te tildan de loco, nada más, está loco. Sí, de fanático. Les molesta, les cae gordo. Sí, exacto. Hermano, gracias por el estudio y nos deja una gran enseñanza. Sí, Que Dios te totalmente. siga bendiciendo. Gracias, hermanito. Gracias a Dios. Hermana Irma. Yo también agradecido, hermano, por este estudio. Creo que es un buen mensaje para nosotros en esta era, lo que estamos viviendo, la era cristiana. Nosotros como cristianos, como la Iglesia de Cristo, Sí. que nosotros consideramos que es la verdadera, la religión verdadera. Pero a veces da tristeza cuando vemos que muchos hermanos, ministros, o se hacen llamar líderes en otras iglesias, no hablan la verdad del Evangelio. Se hablan nada más con lo que conviene, lo que no conviene. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en esos tiempos, ¿no? El profeta Jeremías les decía, y ellos en su necedad, y luego creo que leímos un capítulo que decía, no voy a hacer lo que, no voy a hacerlo. Y ahorita estamos viviendo una rebeldía así. A veces que pues les da miedo a los varones, a los ministros, a los que llevan la palabra, los que llevan el rebaño, pues. Y da miedo a veces decir esas cosas, prefieren palabras suaves que suavicen el Evangelio. Pero yo la considero como una gracia barata, porque esa no va a llevar a salvar almas y llevarlas al cielo. Hay que hablar de lo duro. Y hay muchas personas que... Como hizo Jeremías. ¿Qué dice Hebreos 12:29? Que Dios es fuego consumidor. Entonces, a veces que no lo creen y siguen viviendo en esa parte. Yo veo a veces que se calla, el Evangelio verdadero, la palabra, porque es dura, no la quieren decir, para que no se vayan miembros de la iglesia, para que la iglesia sea grande y tengan muchos miembros. Pero si nada más adoran 5, 10, 20, no sé, no estoy hablando de esta iglesia, pues, estoy hablando en general, de la iglesia de Cristo ahorita, lo que estamos viviendo, a nivel mundial, no a nivel nada más aquí, ¿no? Yo me refiero, no se habla. Luego, por ejemplo, muchos padres cierran los ojos para no hablarles a sus hijos de los errores que cometen, y se pierden esos jóvenes, esos niños, esos ya adultos, se van perdiendo porque por no hablarles se quedan. Entonces todo eso, yo me imagino que todo eso pasaba en ese tiempo también. Sí. Padres dejando que sus hijos hicieran lo que quisieran, que se compraran ídolos, que adoraran ídolos, y eran israelitas. Estaban adorando su ídolo, y acá por acá, según adoraban a Dios verdadero, a Jehová, y por acá estaban adorando. Entonces todo eso yo creo que es bien preocupante, porque yo sé que la salvación es personal, que cada quien va a salvarse porque Dios, por sus frutos, o porque Dios tiene, ahora sí que la palabra final, quien no. Yo sí veo todo eso. Para mí es un buen mensaje, muy bueno. Ver que ese hombre sufrió mucho, pero aún así fue valiente. Se mantuvo firme, hermano. Habló la verdad, no le importó
todo lo que le pasó. Y aquí, ¿qué más nos puede pasar cuando hablas la verdad? Es que les caes gordo y ya no te quieren hablar y ya te tachan de Enemistades, peor, tenemos pierdes enemistades. pero eso no importa. En cierta forma nosotros somos los Jeremías de la actualidad, hermano. Sí. Que debemos de ser como Dice Jeremías. Charles Spurgeon, apunté la frase porque se me dice Charles Spurgeon. Dice, yo prefiero herir a los hombres con la verdad que matarlos con la mentira. O sea, a veces es verdad eso, o sea, sí se van a enojar, oye hermano, estás mal, mira esto, tráelos a la verdad, pero pues ya les caes gordo, ya no te hablan, ya esto, pero no importa, o sea, sabemos para quién trabajamos, y Dios es el último que está viendo. Ujú. Entonces yo siempre pienso, ¿no? me meto ahí en ese tiempo de Jeremías y digo, así andaba el profeta, hablándoles y nadie le hacía caso, igual que ahorita, la rebeldía está al... Pero le rogaban que oraban por ellos. Entonces debemos de ser luz en estos tiempos, debemos de ver que no somos como miel o azúcar o como dicen, suavizar las cosas, no. Porque pues Dios va a venir a juzgar a su pueblo igual. Sí. Igual como aquí, también ahorita, va a venir. Así dice su palabra, Sí. yo sí le creo, yo sí creo. Y no tengo alguien me dijo a mí, no, pero usted nos echa miedo, no, es un temor. Es un temor que tenemos que tener, hermano. Y aparte viene, Un temor. hay que creer que viene. Así Entonces, pues bueno, hermano, yo le agradezco, muy buen mensaje. Y pues, seguir adelante, ¿no? Así es, hermanita. Gracias a usted. Bueno, hola, sí, mi hija, dime. Sí, dime. En resumen, para mí es como Marcos 16:15 y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es. Pues es una de las misiones que nosotros debemos de cumplir, sea Así es. por algún problema que tengan los mundanos, ¿no? Nosotros debemos solo obedecer. Así es, mijo. O sea, no nos podemos llevar por los sentimientos, tampoco porque como le pasaba pues a Jeremías, ¿no? Lo juzgaban, lo miraban feo. Y pues Lo encarcelaron. sí, y pues él se disciplinó a sí mismo. Él dijo, no, yo tengo que obedecer a Dios. Por más que me digan de cosas, yo lo tengo que obedecer. Así es. Así es, mi hija. Gracias, Gigi, por tu comentario, muy sabio comentario. Bueno, mis hermanos que están conectados, ¿algún comentario, duda, pregunta? No, hermanito, nada más agradecerle su tiempo y su esfuerzo por la clase, hermano. Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias, hermanita, gracias a Dios antes que nada y gracias a ustedes. Bueno. De mi parte, no, hermanito. Thank you. You're welcome. Dankeschön. Sí, Samis. No, gracias a ti, gracias a todos los que han asistido y pues yo les agradezco mucho, gracias a Dios primeramente. Y bueno, pues pues hay que seguir en este precioso camino angosto, que no es fácil, pero nos va a llevar a la vida eterna. Garantizado. Qué mejor. Y tener esa actitud de Jeremías y de muchos de los hombres y mujeres que utilizó el Señor para gran ejemplo. Y creo que el primero es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a despedirnos en oración. De forma reverente, mi hermano Luis Omar. Sí, hermano. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, nos dirigimos a ti en esta noche para darte las gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido apartar para atender a tu llamado, a tu palabra que nos has traído a través de este estudio por medio de nuestro hermano Ricardo. Gracias, Padre, por este alimento espiritual. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que han tenido a bien, Padre, tomar el camino y llegar hasta acá para tomarlo en forma presencial
Y de igual manera a todos nuestros hermanos que también han apartado un tiempo en su agenda de este día para acudir a la cita contigo, Señor, a esta hora de la noche para este estudio. Bendice a cada uno de ellos que se han conectado. Te pedimos, Padre, que bendigas esta tu iglesia y bendigas a cada uno de nosotros al salir de aquí. Padre, te damos las gracias, te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Buenas noches, que les vaya bien. Dios los bendiga a todos. Adiós, mijo.